La rotación es poder, cuatro elementos es movimiento planetario. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todas las personas que nos siguen en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Yo soy Willy González, representante de la empresa electromecánica Tecmac. Tecmac es una empresa que te ayudará a crear soluciones, asesoramientos responsables en actividades industriales como mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. En esta oportunidad, tú vas a aprender sobre el tema de rodamientos rígidos de bolas. Los rodamientos son usados muy ampliamente en la industria y en todas las máquinas. Tienen el mecanismo de girar y dar movimiento. Pero ¿dónde podemos encontrar un rodamiento? Un rodamiento lo podemos encontrar ya sea en una máquina más pequeña del mundo o en una máquina más grande del mundo. Como ejemplo número 1, aquí tenemos a un reloj. Un instrumento en la cual también en este dispositivo existe un rodamiento. Como ejemplo número 2, tenemos a una de las máquinas más grandes del mundo con el nombre de la Bayer 288. Para que tengas una idea, la Bayer 288 es una monstruosa máquina minera fabricada en Alemania y valorizada en más de 100 millones de dólares. Sin nada más que decir, empecemos. Aquí observamos a un rodamiento. ¿Pero qué es un rodamiento? Un rodamiento es un tipo de cojinete que es el elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas a este por medio de una rodadura que sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. Partes de un rodamiento. Un rodamiento consta de 4 elementos constitutivos esenciales. Vamos a suponer que este rodamiento va a ser aplicado en un motor eléctrico, en la cual como elemento número 1 tendríamos al aro exterior, que vendría a ser la parte estática o estacionaria del rodamiento. Como elemento número 2 tendríamos al aro interior, que vendría a ser la parte móvil o giratoria del rodamiento. Además observamos que tiene un agujero interior, va a servir para acoplamiento y así obtener la transmisión. Como elemento número 3 tenemos la canastilla, también conocida como jaula separadora. Tiene la función de fijar los elementos rodantes en forma equidistante. Y por último, como elemento número 4, tenemos las vías, o también conocidas como elementos rodantes. A pesar de tener la función de girar, son aquellas que pueden soportar ya sean cargas radiales o cargas axiales. En la parte inferior observamos tipos de obturación. ¿Qué son obturaciones? Obturaciones son sellos externos que principalmente tienen dos funciones. Función número 1, evitar la pérdida de grasa lubricante, y función número 2, prevenir que contaminantes tales como polvo o agua u otras partículas ingresen dentro del rodamiento. Las obturaciones se clasifican en dos tipos. Hay obturaciones de sellos tipo no contacto y sellos de contacto. Ahora vamos a ver qué temas vas a aprender en este tutorial. Los rodamientos rígidos de bolas son idóneos para altas velocidades de giro y se clasifican por su forma de geometría de las pistas de rodadura y de las bolas. Son capaces de soportar grandes cargas radiales y menores empujes axiales. Como tema número 1 vamos a ver los tipos de rodamientos. Tenemos a los rodamientos rígidos a bolas de una hilera. Estos rodamientos son los más utilizados en la industria y en todas las máquinas. Se fabrican en muchas medidas y dimensiones y sus ejecuciones son especialmente económicas. También tenemos a los rodamientos rígidos a bolas de 2 hileras. Su disposición y funcionamiento corresponden a la de una pareja de rodamiento rígido de bolas de una hilera. Han sido diseñadas para altas velocidades de giro y se utilizan cuando la capacidad de carga de un rodamiento rígido de bolas de una hilera no es suficiente. Como segundo tema vamos a ver la temperatura de trabajo de un rodamiento. Aquí vamos a ver qué es lo que nos dicen los estudios y estadísticas acerca de la temperatura de un rodamiento, ya que podría ser una temperatura aceptable, una temperatura de precaución, alerta, alarma o paro de la máquina. Como tercer tema vamos a ver sufijos. También existen prefijos. ¿Pero qué son sufijos y prefijos? Son fonemas, términos, que ayudan a formar nuevas palabras. En sí no son palabras y no tienen significado por sí solas. Necesitan unirse a una base léxica de especificación o descripción de una línea de marca en el diseño interno y material de fabricación. Como cuarto tema vamos a ver la lubricación.
La lubricación tiene como misión reducir el rozamiento entre dos superficies. En otras palabras, minorar el rozamiento entre dos superficies. Se dividen en tres categorías. Tenemos grasa lubricantes, aceite lubricantes y lubricantes por película seca. Los aceites y las grasas son los más utilizados en la industria y en todas las máquinas. En lubricantes por película seca, por ejemplo, tenemos al grafito, disulfuro de molibdeno y al polvo de zinc. Ahora vamos a empezar con el primer tema, que sería los tipos de rodamientos. Aquí observamos los tipos de rodamiento, en la cual en la parte superior tenemos a los rodamientos rígidos a bolas de una hilera y en la parte inferior tenemos a los rodamientos rígidos de bolas de dos hileras. De igual manera, yo aquí tengo un rodamiento que es un rodamiento rígido a bolas de una hilera. Este rodamiento tiene la codificación de 6207. Vamos a usar esta codificación de este rodamiento para poder describir a los rodamientos rígidos de bolas de una hilera. Entonces diríamos que es un rodamiento 6207. ¿Pero qué significa 6207? 6 significa que pertenece a la familia de rodamientos rígidos a bolas. 2 va a significar que está en serie de diámetro 2. Y 07 significa el diámetro interno del rodamiento. Si yo quisiera saber el diámetro interno de este rodamiento, lo multiplicaría por 5 y el diámetro interno sería de 35 milímetros. 35 milímetros. Pero también observamos que este rodamiento no tiene sellos externos. En otras palabras, es un rodamiento tipo abierto. Ahora nos ubicamos, rodamiento número 2. Este rodamiento sí tiene sellos externos. Cuando un rodamiento tiene sellos externos se representa con la letra Z, que significa placa de protección de chapa de acero. Así como este rodamiento número 1 y rodamiento número 2, también existen rodamientos para aplicaciones especiales, aplicaciones de altas temperaturas, la cual lo podríamos encontrar con la especificación de BA201. BA201. ¿Pero qué significa BA? BA significa variantes orientadas a las aplicaciones, en este caso para aplicaciones de altas temperaturas. Y 201 significa que es un rodamiento que tiene una jaula de acero y que todas sus superficies están fosfatadas al manganeso. El manganeso protege al rodamiento contra la corrosión y mejora sus características de funcionamiento. Tiene un juego radial de 4 veces C5. Ahora nos ubicamos en la imagen número 2 y observamos que este rodamiento sí tiene sellos externos, que se representa con una letra Z, pero se observa que los sellos tiene en ambos lados del rodamiento. Corresponde a un rodamiento 2Z. Este tipo de rodamiento tiene la misma especificación del rodamiento número 1. Vendría a ser un rodamiento BA201. La única diferencia de estos rodamientos es que tienen doble mezcla de lubricante. En este caso, una mezcla de glicol de polialquileno. En otras palabras, el grafito. De igual manera, estos rodamientos, todas sus superficies están fosfatadas al manganeso y no se deben usar a más de 250 grados Celsius, ni tampoco a menor de 40 grados Celsius. Ahora nos ubicamos en la imagen número 3 y observamos que este rodamiento también tiene sellos de protección. A la identificación de 2Z tendría que ser un rodamiento BA208. Este rodamiento significa que tiene una jaula de tipo de segmentos fabricada de grafito y que todas sus superficies están fosfatadas al manganeso. Estos rodamientos son concebidos para aplicaciones de bajas velocidades. Ahora nos ubicamos en la imagen número 4. Observamos a un rodamiento que también tiene sellos externos, que corresponde a la identificación de 2Z. A estos rodamientos lo podríamos encontrar con la especificación de un rodamiento BA228. BA228. Estos rodamientos nos dicen que tienen una jaula de tipo de corona fabricada de grafito. De igual manera, todas sus superficies y elementos rodantes están fosfatadas al manganeso. La única diferencia de estos rodamientos es que tienen aplicaciones de bajas velocidades. No deben de girar a más de 100 revoluciones por minuto. 100 RPM.
y su temperatura de trabajo no debe ser menor a 150 grados Celsius ni mayor a 350 grados Celsius. No menor a 150 grados Celsius ni mayor a 350 grados Celsius. Ahora nos ubicamos en la parte inferior. Observamos a un rodamiento rígido de bolas de 2 hileras, pero este rodamiento tiene una jaula de acero. Las jaulas de acero son fabricadas con bajo contenido al carbono, con el fin de reducir la fricción y el desgaste. Estas jaulas tienen una resistencia a la corrosión, pero son susceptibles a la oxidación debido al agua o vapor de agua. La temperatura que este tipo de rodamiento puede soportar es hasta de 300 grados Celsius. 300 grados Celsius. Nos ubicamos en la imagen número 2 y observamos a un rodamiento rígido de bolas de 2 hileras, pero con una jaula de latón. Latón. ¿Qué es el latón? El latón es una aleación de cobre y zinc. La mayoría de estas jaulas tienen una gran resistencia a la tracción. Sus propiedades mecánicas son las mismas que los rodamientos con jaula de acero. Se usan en altas velocidades, tienen una densidad pequeña y una gran inercia. Pueden soportar hasta una temperatura de 250 grados Celsius. 250 grados Celsius. Ahora nos ubicamos en la imagen número 3. Observamos que este rodamiento tiene una jaula de poliamida. Poliamida. Estos tipos de jaulas son reforzadas con fibra de vidrio. Se caracteriza por su gran resistencia y elasticidad. Son adecuados para donde existe esfuerzo de vibración, ya sea aceleraciones, desaceleraciones o movimientos en ambos aros. La temperatura de uso no debe ser menor a 40 grados ni mayor a 120 grados Celsius. No menor a 40 grados ni mayor a 120 grados Celsius. Ya que se debe a 3 factores de envejecimiento. Hablamos de temperatura, tiempo y lubricante. Por eso es muy importante que tú conozcas las aplicaciones básicas de un rodamiento. Ahora vamos a ver las temperaturas de un rodamiento. Temperaturas de un rodamiento. Aquí observamos un gráfico que presenta las temperaturas de trabajo en un rodamiento. Observamos una línea curveada de color rojo que divide las temperaturas en 5 etapas. También observamos una línea vertical que representa el incremento de temperatura en grados Celsius y una línea horizontal que representa el tiempo en horas. ¿Qué nos dicen los estudios y estadísticas acerca de la temperatura de un rodamiento? ¿Cuándo podemos decir que es una temperatura aceptable? Los estudios nos dicen que cuando la temperatura es menor a 82 grados Celsius se va a considerar como una temperatura aceptable. En otras palabras, en una primera etapa tendríamos una temperatura aceptable, que vendría a ser menor a 82 grados Celsius. Pero ¿qué más nos dicen los estudios y estadísticas? Nos dicen que cuando la temperatura a partir de 65 grados Celsius, por cada incremento de 10 grados Celsius, la vida útil del lubricante va a disminuir el 50%. En otras palabras, vamos a suponer que este motor eléctrico, su temperatura de rodamiento va a ser 75 grados Celsius. Esto nos quiere decir que la vida útil del lubricante va a disminuir el 50%. Por ejemplo, si el lubricante se degradaba en un año, ahora forzosamente se va a degradar en 6 meses. Pero ¿qué pasaría si nosotros, realizando la simulación de funcionamiento de este motor, observamos que la temperatura va en incremento y deja de ser 82 grados y aumenta a 95 grados Celsius? En este caso, los estudios nos dicen que se va a considerar como una temperatura de precaución. En segunda etapa tendríamos una temperatura de precaución, que sería mayor a 82 grados Celsius y menor a 95 grados Celsius. Si nosotros seguimos realizando la simulación y verificamos que en la tercera hora
la temperatura deja de ser 95 y se incrementa a 120 grados Celsius. En este caso, los estudios nos dicen que se va a considerar como una temperatura de una etapa de alerta. En la tercera etapa tendríamos una temperatura de alerta. Cuando la temperatura es mayor a 95 grados Celsius y menor a 120 grados Celsius. Pero nosotros aún seguimos observando que el incremento a partir de la cuarta hora sigue en aumento, la cual deja de ser 120 y aumenta a 150 grados Celsius. ¿Qué nos dicen los estudios respecto a esta temperatura? Nos dicen que a esta temperatura ya se va a considerar como una etapa de alarma. Entonces, en cuarta etapa tendríamos una etapa de alarma. Y la temperatura va a ser mayor a 120 grados y menor a 150 grados Celsius. Pero ¿qué pasaría si aún nosotros a la quinta hora observamos que la temperatura deja de ser 150 y va en aumento? En esta etapa nos dicen los estudios que se va a considerar como un paro de máquina. Entonces diríamos que en la quinta etapa se va a considerar como un paro de máquina. Por eso es muy importante que tú conozcas y diferencies las temperaturas de un rodamiento, para así prevenir y alargar la vida útil de un lubricante. Ahora, como tercer tema, veremos los sufijos y prefijos. Sufijos y prefijos. Aquí observamos un recuadro de algunas de las muchas marcas de fabricantes. Por ejemplo, tenemos AFAC, SKF, NTN, NSK, etc. Pero hemos elegido 3 marcas al azar para poder explicar un poco de la codificación de los sufijos. Como primera marca hemos elegido al SKF, segunda marca NTN y tercera marca FAC. Una descripción rápida. SKF es una marca de procedencia sueca, NTN es una marca de procedencia japonesa y FAC es una marca perteneciente al grupo Schaeffler, de procedencia de Alemania. Antes de empezar, quiero que tú aprendas a diferenciar dos tipos de materiales. Hablo del material NBR y del material FKM. NBR y el material FKM. ¿Pero qué significa este tipo de materiales? El NBR, también conocido como caucho de nitrilo o caucho sintético, se usa en la mayoría de ácidos diluidos. Puede ser en aceite de silicón, lubricante y agua. La temperatura de uso de este material no debe ser menor a 40 grados Celsius ni mayor a 120 grados Celsius. Y el FKM, ¿qué significa FKM? También conocido como fluorocarbono de Vitón. Este material se usa en la mayoría de productos químicos, la cual es resistente a ataques químicos por su alto contenido de flúor. Este material se debe usar en temperaturas de no menores a 29 grados Celsius. Sería no menores a 29 grados Celsius ni mayores a 200 grados Celsius. Es muy importante tener en cuenta la temperatura de cada material. Ahora, como primera marca, SKF representa a un código 62052Z. Ya aprendimos a diferenciar un rodamiento rígido de bolas de una hilera que vendría a ser 6205 y 2Z significa que tiene placas de protección de chapa de acero, parecido a este rodamiento que tenemos aquí. Ahora verificamos a un código 6210 pero con la especificación de 2RS1. Está con la color roja para poder representar que está con obturaciones de material de NBR. En otras palabras, que tiene obturaciones de caucho de nitrilo. En la marca NTN observamos también al código 6205LU o LLU, que también tiene las obturaciones recubiertas del material NBR. LU significa que tiene obturaciones de tipo de contacto. En la siguiente marca tenemos al código 6201 con el sufijo de LB, que también tiene las obturaciones recubiertas del material NBR.
En la marca FAC, por ejemplo, aquí tenemos al código 6807, ¿no? Que lo representa con 2 RSR, que pertenece también al material NBR. Ahora, en el FKM, por ejemplo, en la marca SKF tenemos al código 6206, un ejemplo, pero lo representa con el sufijo de 2RS2. En el NTN representa con el sufijo de LBA1, ¿no? Además, también acá verificamos un código al final, que es el C3. ¿Qué significa C3? Aquí observamos un gráfico. Verificamos el símbolo de C3. C3 es el juego radial interno. En otras palabras, es la distancia total que un anillo puede ser desplazado respecto a otro en la dirección radial. El juego axial se define de la misma manera, pero en la dirección axial. En la operación, esto va a influir en la duración a la fatiga, la vibración y el ruido, además de influir en la cantidad de calor generado. Por lo tanto, la selección de un juego interno adecuado para un rodamiento es muy importante. Ahora veremos, como cuarto tema, las ventajas y desventajas de lubricación por aceite y grasa. Aquí observamos dos tipos de lubricación. Tenemos lubricación por aceite y lubricación por grasa. Aceite versus grasa. Y vamos a hablar de algunas de las ventajas y desventajas de cada lubricante. Vamos a empezar por la lubricación por aceite. Ventajas del aceite. Ventaja número 1. Los rodamientos operan a altas velocidades. Número 1. Sería entonces que los rodamientos operan a altas velocidades. Ventaja número 2. Fácil de reemplazar un aceite viejo por uno nuevo. Número 2. Sería entonces fácil de reemplazar un aceite viejo por uno nuevo. Ventaja número 3. Tiene buenas propiedades de eliminación de calor. Número 3 sería entonces, tiene buenas propiedades de eliminación de calor. Ventaja número 4. Tiene sistemas de circulación. 4. Tiene sistemas de circulación. Ventaja número 5. Existe filtración de partículas. Como número 5, existe filtración de partículas. Desventajas. Desventajas del lubricado por aceite. Se debe mantener el nivel de aceite en el reservorio. Desventaja número 1. Se debe mantener el nivel de aceite. Desventaja número 2. Difícil sellado, sobre todo en aplicaciones verticales. Difícil sellado. Desventaja número 3. Necesita filtros o sistemas de enfriamiento. Número 3. Necesita filtros o sistemas de enfriamiento. Desventaja número 4. Los reservorios requieren mantenimiento. Como número 4, los reservorios requieren mantenimiento. Ahora vamos a hablar algunas de las ventajas del lubricado por grasa. Ventaja número 1. Los rodamientos proporcionan un sellado adicional. Número 1.
Los rodamientos proporcionan un sellado adicional. Un sellado adicional. Ventaja número 2. Fácil de usar en lugares de difícil acceso. Número 2. Fácil de usar en lugares de difícil acceso. Ventaja número 3. Reduce la cantidad de componentes comparado con la lubricación por aceite. Número 3. Reduce la cantidad de componentes. Ventaja número 4. Existe una gran variedad de productos disponibles. Número 4. Entonces, existe una gran variedad de productos disponibles. Vamos a ver las desventajas del lubricado por grasa. Desventaja número 1. No son eficientes para remover calor. No son eficientes para remover calor. Y desventaja número 2, una también de las más importantes, que los rodamientos no pueden funcionar a altas velocidades. Como número 2, no funcionan a altas velocidades. Por eso es muy importante que tú aprendas las ventajas y desventajas de cada lubricante. Ahora te voy a enseñar una ecuación para que tú aprendas a realizar un lubricado por grasa. Aquí observamos un rodamiento y vas a aprender una ecuación para la lubricación de un rodamiento por grasa. La ecuación es de la siguiente manera. G es igual a D por B multiplicado por una constante de 0.005. Esta vendría a ser la ecuación, donde G va a significar la cantidad de grasa que vamos a añadir a un rodamiento. Sería G la cantidad de grasa, a añadir. Esto va a ser en gramos. D va a significar el diámetro exterior del rodamiento. Diámetro exterior del rodamiento. D va a significar el diámetro exterior del rodamiento. Esto va a ser en milímetros. B va a significar el ancho del rodamiento. Como aquí observamos, el ancho del rodamiento. Entonces B sería el ancho del rodamiento. Ancho del rodamiento. Esto también va a ser en milímetros. Todo esto, tanto el aro exterior y el ancho del rodamiento, lo vamos a multiplicar por la constante de 0.005. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que tú entiendas mejor en qué consiste la ecuación. Ejemplos de la ecuación empleada. Para ello hemos utilizado dos códigos de rodamiento. El rodamiento 6209 y el rodamiento 6309, con dichas respectivas medidas: diámetro exterior del rodamiento, diámetro interior del rodamiento y ancho del rodamiento. Habíamos dicho que la ecuación es de la siguiente manera:
G es igual a D por B multiplicado por la constante de 0.005. Ejemplo número 1. Con el código del rodamiento 6209. Diríamos que G es igual, nos pide el diámetro exterior del rodamiento. Diámetro exterior del código 6209 es 85 milímetros. 85 milímetros. Por, nos pide el ancho del rodamiento. El ancho del rodamiento del código 6209 es 19 milímetros. 19 milímetros. Multiplicado por 0.05. 0.005. Y esto me va a dar igual de 85 por 19 por 0.05 a 8.075. 0.75 ¿qué? Gramos. En otras palabras, nos quiere decir que la cantidad de grasa que vamos a añadir a este rodamiento con el código 6209 va a ser aproximadamente 8 gramos. Ejemplo número 2, con el código 6309. De la misma manera, G es igual el diámetro exterior del rodamiento, 100 milímetros. 100 milímetros. Por, nos pide el ancho del rodamiento del código 6309, 25 milímetros. 25 milímetros. Multiplicado por la constante de 0.005. Y esto me va a dar igual de 100 por 25 por 0.05, 12.5 gramos. 12.5 gramos. En otras palabras, la cantidad que nosotros vamos a añadir al rodamiento con el código 6309 aproximadamente es de 12.5 gramos. Para hacerlo un poco más difícil, aquí tengo un rodamiento en la cual vamos a sacar las medidas de este rodamiento y así saber qué cantidad de grasa vamos a añadir para lubricar este rodamiento. El código de este rodamiento es 6313. Si nosotros pudiéramos sacar las medidas de una tabla, sería recomendable. Pero si no, también lo podríamos hacer con este instrumento, que es un calibrador, también conocido como vernier o pie de rey. En este caso lo vamos a medir. Nos pide la ecuación el diámetro exterior. El diámetro exterior de este rodamiento es 140 milímetros. También nos pide el ancho del rodamiento. El ancho del rodamiento de este código 6313 es 33 milímetros. Con esas medidas es suficiente. De igual manera vamos a realizar la misma ecuación. G es igual, habíamos dicho que el diámetro exterior es 140 milímetros. 140 milímetros por el ancho que medía 33 milímetros. 33 milímetros. Multiplicado por la constante de 0.05. Y esto me va a dar igual a 140 por 33 por 0.05 a 23.1 gramos. 23.1 gramos. En otras palabras, la cantidad que voy a usar para lubricar este rodamiento aproximadamente va a ser de 23 gramos. Esa es una manera en la cual nosotros podemos acercarnos para así poder tener un alcance en qué cantidad de grasa añadir a un rodamiento. Pero también existe otro tipo de lubricación. Lubricación según velocidad de rotación. En otras palabras, velocidad de operación. Aquí observamos una tabla que nos especifica la lubricación según velocidad de rotación. En la primera sección observamos el valor de VO, que significa la velocidad de operación, en este caso de la máquina. Y nos dice lo siguiente: cuando la velocidad de operación es menor a 90.000 revoluciones por minuto, se va a clasificar como una baja velocidad. Y la cantidad de grasa que voy a añadir es del 80
al 90% de la capacidad interna del rodamiento. También nos dice que cuando la velocidad de operación va a ser mayor a 90.000 revoluciones por minuto y menor a 350.000 revoluciones por minuto, ya se va a clasificar como una media velocidad. Y la cantidad de grasa que voy a añadir es del 40 al 50% de la capacidad interna del rodamiento. Y observamos que también nos dice que cuando la velocidad de operación va a ser mayor a 350.000 revoluciones por minuto, ya se va a clasificar como una alta velocidad. Y la cantidad de grasa que voy a añadir va a ser del 25 al 30% de la capacidad interna del rodamiento. Para esto vamos a utilizar la siguiente ecuación, que vendría a ser de la siguiente manera. G es igual al diámetro interior del rodamiento por BO. G va a significar la cantidad de grasa que voy a añadir al rodamiento. El diámetro interior. Para este ejemplo vamos a utilizar el mismo rodamiento. Este rodamiento, el ejemplo anterior. Y vamos a utilizar el diámetro interior. Vamos a medirlo. El diámetro interior de este rodamiento es 65 milímetros. Con esa medida es suficiente. 65 milímetros. Pero también nos pide un valor de velocidad de operación. Acá observamos un motor que transmite movimiento a una bomba de agua. Y vamos a suponer que la velocidad de operación de esta máquina es 1200 revoluciones por minuto. 1200 RPM. Tenemos el diámetro interior y tenemos la velocidad de operación. Ejemplo número 1. G es igual el diámetro interior de rodamiento, que es 65, por la velocidad de operación, 1200. Y esto me va a dar igual de 65 por 1200 a 78.000 revoluciones por minuto. 78.000 RPM. Esta cantidad llevamos a la tabla a comparación. Y observamos que es menor a 90.000 revoluciones por minuto. Se va a clasificar como una baja velocidad. Y la cantidad de grasa que vamos a utilizar va a ser del 80 al 90% de la capacidad interna del rodamiento. Aquí observamos un rodamiento y lo vamos a dividir en 4 partes. Hasta la mitad tenemos el 50%. Hasta aquí tenemos 75%. Nos dice el 80 al 90%. Sería de 3 partes un poco más. Literalmente va a ser toda esta sección que estoy señalando. Ahora vamos a realizar un ejemplo número 2, pero con diferente velocidad de rotación. En este caso vamos a suponer que la velocidad ya no va a ser 1200, ahora va a ser 2500 RPM. De igual manera, la misma ecuación y el mismo diámetro del rodamiento, 65 milímetros por el valor de la velocidad de operación, que es 2500. Y esto me va a dar igual de 65 por 2500 a 162.500 revoluciones por minuto. 162.500 RPM. Esta cantidad, de igual manera, llevamos a la tabla y verificamos que es mayor a 90.000 revoluciones y menor a 350.000 revoluciones por minuto. Se va a clasificar como una media velocidad. Y la cantidad de grasa que vamos a utilizar es del 40 al 50% de la capacidad interna del rodamiento. En este caso ya no sería hasta esa cantidad. Literalmente va a ser hasta la mitad del rodamiento o un poco menos. Pero ¿qué pasaría si la velocidad ya no es 2500? Ahora vamos a suponer que es 5400.
5400 RPM. Vamos a emplear la misma ecuación que vendría a ser G es igual el mismo rodamiento, diámetro interior 65 milímetros, por la velocidad de operación, que esta vez es 5400. Esto me va a dar igual de 65 por 5400 a 351.000 revoluciones por minuto. 351.000 revoluciones por minuto. Esta cantidad, de igual manera, llevamos a la tabla y realizamos la comparación. Y observamos que es mayor a 350.000 revoluciones por minuto y se va a clasificar como una alta velocidad. Y la cantidad de grasa que vamos a añadir al rodamiento ya va a ser del 25 al 30%. En este caso va a ser prácticamente una cuarta parte de la capacidad de rodamiento o un poco más, literalmente. Pero es muy importante recordar algo, que cuando las velocidades son muy elevadas, es más recomendable realizar el lubricado por aceite. Somos un equipo profesional calificado que realizamos trabajos de mantenimiento industrial en proyectos o mejoras. Espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad. Y recuerda, el enseñar te hace más inteligente. Además, me puedes sugerir qué temas te gustaría aprender. Déjame tu comentario y suscríbete a mi canal, para que así cuando realicemos otro video estés informado. Me puedes seguir en Facebook como Tecmac, escribirme al número telefónico o correo que está en la pantalla. Desde aquí, un saludo y un abrazo de Tecmac.